La forma senoidal de la corriente alterna aparece de manera natural al hacer girar una espira dentro de un campo magnético. A medida que cambia el ángulo entre la espira y las líneas de campo, el flujo magnético varía siguiendo una función senoidal. Esa variación continua del flujo induce una fuerza electromotriz también senoidal, generando así la corriente alterna que utilizamos habitualmente. Cada ciclo completo de esta señal tarda un tiempo llamado periodo, representado por la letra T. La cantidad de ciclos que se repiten cada segundo es la frecuencia, medida en hercios. Ambas magnitudes están relacionadas, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Si partimos del generador más básico posible, estaríamos hablando de un motor de corriente continua de imanes permanentes, como el que estamos viendo ahora en el vídeo, en el que el movimiento externo que nosotros estamos haciendo mecánicamente, aplicado al eje central, hace girar todo el devanado de cobre dentro del campo magnético constante de los imanes permanentes. Este campo magnético atraviesa la bobina, pero no siempre actúa de la misma manera sobre la superficie, ya que la bobina va girando. La variación que se produce a lo largo del tiempo del campo magnético sobre el seno del ángulo que forma este campo magnético respecto a la superficie de la bobina es lo que llamamos flujo magnético. Tengamos en cuenta que entendemos la superficie de la bobina como el área encerrada por la espira o el devanado, es decir, el agujero. Que la bobina además tenga más o menos espiras y su sección importan por otros motivos, como el efecto Joule, la resistencia, etc. Cada vez que la bobina se posiciona de canto entre los polos magnéticos, se ve atravesada por el mínimo flujo posible, dado que la superficie de la bobina, como estamos viendo en la imagen, está a 0 grados respecto al campo magnético. En este caso, el seno de 0 grados es 0, de la misma manera que cuando haya dado media vuelta el generador, la bobina volverá a posicionarse de la misma forma, pero a 180 grados, y el seno de 180 también es 0. Es justo en este momento cuando tenemos la mayor fuerza electromotriz generándose, porque la bobina está de canto. Y es justo en este punto donde se produce el cambio más crítico del flujo magnético. Ahora bien, si estamos en un valor máximo de tensión o en un valor mínimo de esa señal senoidal, dependerá de si estamos con la bobina posicionada a 0 o a 180 grados. Imaginemos por un momento que esa superficie de la bobina, que es el agujero que hemos dicho en un principio, le pudiéramos llamar a un lado del agujero lado A y al otro lado B. Habrá un momento en el que el lado A mirará hacia el polo norte y el lado B mirará hacia el polo sur. Cuando la bobina se posicione de canto, justo como la estamos observando en la figura, ni el lado A ni el lado B estarán mirando a ninguno de los dos polos. Sin embargo, la bobina seguirá girando. Conforme siga girando, el lado B en ese momento empezará a mirar hacia el polo norte del campo magnético y el lado A hacia el polo sur. Es ahí precisamente donde se produce esa curva que nosotros vemos en la forma de la senoidal provocando el cambio, ya sea en ascenso o en descenso. Cuando la bobina se dispone de forma perpendicular en su superficie respecto a las líneas del campo magnético, es decir, como estamos viendo en la figura, todas las líneas de campo atraviesan la superficie de la bobina. Es en este momento donde se nos produce el máximo flujo magnético, pero sin embargo, en este punto la fuerza electromotriz es mínima. En estas posiciones la bobina estará o bien a 90 grados de superficie respecto a las líneas de campo o bien a 270. Y son los cortes en cero que observamos en la senoidal. Todo esto está muy bien, pero ya que estamos vamos a intentar sacarle un poco más de jugo a esta maqueta. En la fotografía estamos viendo, concretamente, en la parte de abajo de la bobina, vemos el colector de delgas. En este caso, cada delga sería cada pieza metálica que vemos separada por un aislante en forma de Z. Cada pieza metálica, cada delga, está soldada a un extremo de la bobina. Las escobillas, que son donde vemos las dos pinzas del osciloscopio enganchadas, esas escobillas son partes metálicas que están rozando sobre esa superficie cilíndrica que es el colector de delgas. En la situación en la que están ahora mismo las escobillas, podemos observar que en esta posición una escobilla toca a una delga que se conexiona con un extremo de la bobina y la otra está tocando con la otra delga que conexiona al otro extremo de la bobina. Conforme la bobina vaya dando la vuelta, llegará un momento en el que se cambiarán entre sí las escobillas con las delgas que estarían tocando, obteniendo de esta manera
una corriente continua pero pulsante según el sentido en el que se gire la bobina. Estaríamos rectificando pulsaciones continuas con un rizado positivo o pulsaciones continuas con un rizado negativo. Como este osciloscopio analógico es más antiguo que las puertas, hay un problema de aliasing y no se puede observar perfectamente la señal, así que dejo aquí las reproducciones digitales. Esta maqueta tiene algo especial y es que si desplazamos las escobillas a los extremos del colector de delgas, lo podemos utilizar como si fueran anillos rozantes. ¿Esto qué significa? Que podemos generar una senoidal perfectamente. Podemos observar la senoidal porque en este caso el colector ya no está rectificando la señal. El caso es que cada vez que la bobina llega a posicionarse en paralelo al campo, el flujo se hace nulo y como sigue girando a velocidad constante, genera el otro semiciclo de la onda. Dando una vuelta entera obtenemos un periodo o ciclo completo. Dado que la variación del flujo en función del tiempo genera una fuerza electromotriz o diferencia de potencial entre los extremos de la bobina o espira, y que esa FEM inducida aparece con sentido opuesto a la variación del flujo que la produce, obtenemos la expresión donde n es el número de espiras, t es el tiempo en segundos, e la expresamos como la fuerza electromotriz en voltios y z sería la expresión del flujo magnético en Webers. Entonces, como a velocidad constante en el tiempo, lo que tenemos es que z en función del tiempo es igual al producto del campo magnético por la superficie de la espira por el seno de la pulsación o velocidad angular. Nosotros usaremos 2πf, 2pi es igual que 360 grados, es un ciclo completo. Si la frecuencia fuera de un hercio, estaríamos hablando de que omega sería un periodo completo. La variación de flujo en el tiempo genera una FEM que se opone al sentido inductor al del flujo que la produce. Con lo cual, derivando y dejándolo así un poco bonito, obtenemos esta ecuación. Como seno y coseno son la misma onda con un desfase de 90 grados, en electrotecnia normalmente utilizamos el seno por convenio. Con esta expresión se establece lo que llamamos valor instantáneo, donde Vp o Vmax, según como lo encontremos, es lo que llamamos valor de pico. Ese es el valor de pico máximo alcanzado en una señal simétrica en cero, o más bien la mitad del valor de pico a pico, que es el total entre los valores extremos, el más alto y el más bajo. Es lo que vemos con la señal verde, y la señal roja sería el de pico a pico. Y a la derecha el valor instantáneo, un valor concreto de tensión, en este caso, o de corriente, en un momento dado del tiempo. Por otro lado, tenemos el valor promedio, que en una señal pura centrada en cero, el valor promedio es nulo. Sin embargo, en una senoide completa siempre hace referencia al componente de DC, el componente de continua. Cuando tenemos un componente de continua positivo, lo que podemos observar en un osciloscopio es que la señal de alterna se desplaza verticalmente hacia arriba. Cuando el componente de continua es negativo, se desplaza hacia abajo. Aunque la expresión realmente sea esta de aquí arriba, nosotros vamos a utilizar ese valor medio o para medio periodo esta otra, que son las expresiones, digamos, reducidas, concretas, aplicables para lo que nosotros utilizaremos. El valor eficaz, en este caso, parece el más importante sobre todo porque es el más recurrente, ya que es el que obtenemos en aparatos de medida como multímetros, también conocido como RMS o Root Mean Square. Tenemos como expresión general este chorizo de aquí, que nosotros en realidad vamos a utilizar la expresión reducida para señales periódicas senoidales puras, siendo este valor el equivalente energético de la señal alterna a la misma señal si fuese en continua. Ahora bien, ¿de dónde salen los 50 Hz de la frecuencia de la red eléctrica? Realmente, pues los alternadores de las centrales giran a una velocidad determinada, controlada y con una enorme inercia mecánica. Partiendo de esta expresión, donde tenemos el número de polos, la velocidad y esa constante de 120 que sale de descomponer el tiempo en segundos, que es el 60, y que los polos siempre van por pares, que es 2 por 60, 120. Finalmente, para acabar, decir que no todas las señales periódicas son senoidales, otras señales comunes son aplicaciones, con aplicaciones específicas pueden ser pues, la onda cuadrada, que fluctúan bruscamente entre dos niveles, utilizadas ampliamente en electrónica digital, comunicaciones y sistemas de control, o la de diente de sierra y triangulares, que estamos viendo aquí en la imagen, en circuitos de modulación, generación de referencias temporales, temporización, etcétera, porque permiten relacionar, por ejemplo, pues, la variación de la señal con el tiempo transcurrido en el tema en la de diente de sierra. Aunque la senoidal sea la predominante en todos los sistemas eléctricos de potencia, muchas señales procedentes de la electrónica, automatización y calidad de la energía presentan formas y afectan a estas señales senoidales de una manera específica
las deforman, las deterioran, etcétera. Comprender estas bases que hemos tratado en este vídeo es fundamental para entender el comportamiento de los sistemas modernos. Así que vamos a tirarle bocado a los armónicos. Venga.